Saludamos a las amigas y amigos de Canal 15 UCR y los invitamos a que mantengan la sana distancia, a que se laven las manos. Nuestro camarógrafo está a 3 metros míos y tiene cubrebocas colocada, yo tengo ya las 2 vacunas y hasta la vacuna de influenza de la semana pasada, pero trato de seguir todas las medidas porque no solo se nos da una sola vida, sino que además en el caso del COVID, algunos sobrevivientes no sobreviven o no regresan a la normalidad previa, con lo cual cuidémonos todos. Y hoy es un día importante para mí porque tenemos en Economía y Sociedad a la doctora Laura Palomares, quien es la directora del Instituto de, vamos a ver si lo digo bien, de Biotecnología, que es un centro de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que está en la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, según dicen los propagandistas. Bienvenida a Economía y Sociedad, doctora, y es un privilegio para nosotros tenerla aquí. Y ya hablé mucho, de manera que por favor cuéntenos de el centro que usted dirige y donde usted ha hecho investigaciones muy importantes, afortunadamente. Doctor Vargas, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle y le agradezco mucho la invitación. Y en efecto, estamos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México, en el Instituto de Biotecnología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y nosotros somos un instituto que el próximo año vamos a estar cumpliendo 40 años, vamos a estar de manteles largos, en donde pues básicamente pues trabajamos con todas las ramas y aspectos de la biotecnología, que incluyen pues la biotecnología médico-farmacéutica, que es mi rama de experiencia, la biotecnología de plantas, biotecnología del desarrollo, microbiología molecular, y también hacemos cuestiones que tienen que ver con bioinformática, con cuestiones de inmunología, etcétera. Somos un instituto muy amplio, y para aquellos que no sepan, estamos en la ciudad de Cuernavaca, está a 70 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Tenemos una altura de 1,700 metros sobre el nivel del mar, entonces de ahí un muy buen clima. Estupendo, y era tan bueno que, si no entiendo mal, don Hernán Cortés hasta pasó tiempos en Cuernavaca, pero ese no es el tema. En alguna ocasión escuché decir mis estudiantes, con lo cual me imagino que tiene estudiantes de tesis, de qué manera se vinculan los estudiantes, e incluso si los estudiantes, algunos de ellos están en el campus central al sur de la Ciudad de México y van a Cuernavaca a participar en las actividades que usted dirigía, o si los estudiantes también están en el propio centro, o cómo funciona la interacción, porque no solo es investigadora, sino que al hablar de estudiantes, pues intuyo una relación maestro-estudiante. Así es, doctor Vargas. La interacción con los estudiantes es para mí una de las más satisfactorias de mi actividad profesional. La UNAM está dividida en lo que son los subsistemas, lo que es el subsistema de la investigación científica, es en donde está el instituto,
es, digamos, una rama de la UNAM que está enfocada a la investigación. Y como tal, nosotros tenemos alumnos de maestría y de doctorado, en donde sus posgrados están altamente centrados en lo que es la parte de investigación en laboratorio. Entonces, nuestros alumnos pues toman muy pocas clases y la gran mayoría de su tiempo aquí en el instituto lo dedican al desarrollo de sus trabajos de investigación original. Esto no quita que también tengamos relación con alumnos de pregrado. Básicamente también aquí en el instituto tenemos o formamos parte de la licenciatura en Ciencias Genómicas, que compartimos con el Centro de Ciencias Genómicas, aquí al lado también en Cuernavaca, y también en Querétaro se imparte esta licenciatura. Y también llegan alumnos pues de todo el país, del extranjero. Nos hacen falta costarricenses, tenemos muchas personas de Perú, personas de Venezuela, de Colombia, también incluso pues de europeos que vienen aquí a hacer sus estancias de investigación durante el pregrado. Y ellos pues también vienen aquí y hacen en general trabajo de entrenamiento en los laboratorios. Entiendo, y por favor corríjame si me equivoco, entiendo que algunos de los proyectos en que usted ha estado avanzando de manera importante en lo reciente tiene que ver con el desarrollo de una vacuna para el COVID y también, y esto nos interesa mucho en Centroamérica, vacuna para dengue, chikungunya y Zika, que pues obviamente es un problema significativo en estos países del trópico, que por cierto en el dengue es muy interesante, ya que usted habló de los 1.700 metros de Cuernavaca. Hay un estudio en el que participé yo, donde hay una geografía y el mosquito del dengue ha ido aprendiendo a llegar a volar a ciudades un poco más en las montañas. Nosotros debemos estar aquí a algo así como 1.500 metros de altura, pero llegan a veces los mosquitos con patas blancas y negras, que son los que tienen que ver con el dengue. Pero por favor, cuéntenos de sus trabajos en vacunas. Ese es un punto muy importante. Mencioné 1.700 metros, que es en donde está nuestro instituto, pero la realidad es que la ciudad de Cuernavaca está en una ladera en donde hay una disminución muy importante en altura, y de hecho la ciudad incluye desde esta altura de 1.700 hasta 1.200 metros de altura. Entonces está de bajada y como se imaginará, pues allá en los 1.200 metros, pues el clima es diferente al que tenemos acá en la parte alta de la ciudad. Yo defino mi trabajo de investigación como virotecnología. Lo que nosotros hacemos es desarrollar tecnologías basadas en virus. Entonces, aparte de lo de vacunas, también trabajamos en aprovechar pues, las capacidades de las proteínas virales, que llamamos un poco como los nanomateriales de la naturaleza, para desarrollar tecnologías que sean pues de utilidad a los humanos. Entre ellas hacemos cuestiones de nanotecnología, también trabajamos con el uso de virus para entregar genes como vectores para terapia génica y obviamente pues ahora también nos interesa la parte de las vacunas vectorizadas en donde el virus entrega el material genético y también el uso de las propias proteínas virales para el desarrollo de vacunas. Y en particular, nosotros aprovechamos un virus que utilizamos también como vector para terapia génica para desplegar regiones de otros virus. Entonces, básicamente tenemos una plataforma en donde tenemos, piensen ustedes, los virus tienen una forma como de un balón de fútbol, en donde pareciera que es redondo, pero si vemos bien el balón, realmente tiene una forma icosaédrica, eso quiere decir que tiene 20 caras, y lo que hacemos es decorar esas esferas con
regiones de otros virus, en particular en un inicio con el virus Zika y dengue, que tienen una región común, un pedazo de proteína que comparten y que nosotros pues tenemos o hemos identificado que ratones vacunados con este candidato a vacuna producen anticuerpos que reconocen ambos virus. De ahí la idea que una sola vacuna proteja contra estos dos virus, y esta misma idea pues la echamos a andar para el caso del virus SARS-CoV-2. En cuanto pues sucedió esta situación de COVID-19, pensamos que nuestra propuesta podría ser útil para atender a esa vacuna también. Doctora, vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar y continuaremos escuchándola. Por favor. Continuamos, amigas y amigos de Canal 15 UCR, con este viaje hasta las alturas de Cuernavaca, Morelos, y una de las características de las muchas virtudes de la doctora Palomares es que ella originalmente estudió ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, que debe ser posiblemente, debe estar entre los 5, y tal vez me quedé corto, entre los 5 mejores universidades tecnológicas de América Latina. Y después hizo el doctorado en la universidad, en la UNAM, y hizo un postdoctorado en Cornell. ¿Cómo percibe usted que esos distintos entrenamientos son aplicados en las tareas que usted hace en el instituto, doctora? Esa es una pregunta muy interesante. Yo siempre me interesó mucho la ciencia. Yo quería ser científica y quería estudiar biología. Pero en aquel entonces mis padres me dijeron, es muy riesgoso, probablemente no encuentres trabajo, y entonces por eso decidí estudiar una ingeniería, y fue una excelente decisión, un poco por las circunstancias, pero la realidad es que la manera como vemos los ingenieros los problemas, pues es particular. Hay que recordar que esta palabra ingeniero viene de ingenio, ¿no? Entonces es utilizar el ingenio para resolver problemas. Y eso es realmente algo que yo creo que ha complementado de manera muy importante mi formación y mi carrera profesional. Y el estar en la Universidad Nacional, bueno, pues es un privilegio realmente. Y bueno, después también tener esta oportunidad de ir al extranjero y darnos cuenta que pues no, los extranjeros no tienen dos cabezas. Muchas veces nosotros latinoamericanos nos sentimos pues menos, por llamarle de alguna manera, y estas oportunidades, como usted que estudió también en el extranjero, pues nos permiten obviamente enriquecernos y traer eso a nuestros países, pero también por otro lado darnos cuenta pues que también tenemos las mismas capacidades y que podemos hacer muchas más cosas de las que a veces creemos posible. Déjeme ser infidente conmigo mismo. Cuando yo terminé mi licenciatura en Economía, solicité una beca con la OEA y solicité admisión, y me admitió la investigación operativa en la Universidad de Cornell. Nada más que luego me admitió Economía en la Universidad de Pensilvania, y tuve la prudencia de optar por Pensilvania porque investigación operativa creo que estaba demasiado lejos de mi propia capacidad. Creo que no sabía suficientes matemáticas y no tenía suficiente creatividad, de manera que la vida me ayudó a tomar esa decisión, pero sí, coincido con usted. Tal vez regresando al tema del poliedro era, ¿verdad?
La eventual vacuna para el dengue y enfermedades relacionadas, ¿en qué horizonte temporal lo vislumbra? Y lo vislumbra, no del futuro. Lo único que sabemos es que si al día siguiente amaneceremos en el futuro respecto a hoy, y además, de alguna manera, la experiencia de COVID quizá nos vuelve implícitamente impacientes, porque de alguna manera las vacunas contra COVID ocurrieron demasiado rápido, me da la impresión, y usted es la que sí sabe del tema. No, bueno, pues esta es una excelente pregunta, sobre todo viniendo de un economista, porque es importante recordar que pues en el sector académico nosotros somos académicos y nuestro trabajo de investigación pues no incluye, eso no significa que no se pueda, pero no está dentro de lo que es relevante para nosotros el llevar una vacuna al mercado, por ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, básicamente pues porque el desarrollar una vacuna y que esta vacuna llegue al mercado requiere un ecosistema por completo en donde la academia y la parte científica es solamente una parte del rompecabezas. Necesariamente requerimos a la industria, porque es la industria quien tiene pues los recursos tanto de producción como de comercialización que pues en la academia no tenemos ni tenemos por qué tener. Entonces, básicamente lo que se requiere para poder hacer este tipo de desarrollos pues es una interacción entre estos diferentes participantes que incluyen por supuesto al gobierno y la parte regulatoria, la cual también en nuestros países muchas veces no está vinculada como debería ser. Y o también puede el gobierno decir, ok, yo me voy a volver en el productor y comercializador de vacunas. Eso pues ha sucedido en nuestros países en el pasado, sucedía en México, pero no tampoco sucede de manera como debe suceder, porque este tipo o la parte relevante para esto en los gobiernos pues ha quedado descuidada. Habiendo dicho todo esto, pues nuestro horizonte de tiempo pues está en ver cómo les va ya en modelos de reto a nuestros animales, que es parte de lo que estamos trabajando en este momento, y después convencer a alguna empresa de que nuestra tecnología pues es adecuada para poder hacer la prueba de concepto en humanos. Y ahí ya veremos qué nos depara el futuro. En el minuto que nos queda de este segmento, me parece que México tuvo una tarea importante, una primavera importante en trabajo de vacunas, y creo que ahora tal vez está en un otoño. Vea lo cuidadoso que fui con el lenguaje. No, está muy bien. Esperemos regresar a cerrar círculos virtuosos, ¿no? Sí, en México tuvimos hasta los 90, pues éramos totalmente autosuficientes en las vacunas de cuadro básico e incluso las exportábamos a otros países y pues esto ya no sucede, tenemos una total dependencia. Y bueno, pues no nos queda más que confiar que esta pandemia pues haya hecho ver a nuestros gobiernos, porque definitivamente en mi opinión esta es una cuestión de salud pública en donde los gobiernos tienen que tener un papel protagónico, porque son ellos los que deben tener como interés principal la salud de la sociedad. Pues con ese importante pensamiento, invitamos al canal a que nos invite a regresar para nuestro último segmento. Regresamos a Cuernavaca, Morelos, a la UNAM, que por cierto tiene una presencia. Yo cuando viví en México creía que solo existía en Ciudad Universitaria y los 3 campus, uno se llamaba Acatlán y no recuerdo cómo se llamaban los otros, pero obviamente tiene, por ejemplo, en Baja California, un sitio de estudio del mar, etcétera, pero no es nuestro tema. ¿Cómo mira usted la virotecnología, el futuro de la virotecnología, doctora Palomares?
Bueno, definitivamente esta pandemia de COVID pues ha hecho un cambio de paradigma en muchas cosas, entre ellas la investigación en cuestiones de biotecnología y también relacionadas con virus. Simplemente este nuevo auge de lo que son las vacunas basadas en ácidos nucleicos, creo que está aquí para quedarse y que seguramente será también adecuado para poder responder contra otras enfermedades. Nosotros en un inicio, pues sí, hemos trabajado ya por mucho tiempo con vacunas basadas en proteína. Por la razón por la que tomamos esa decisión es porque había mucho conocimiento y también la infraestructura para poderlas producir está más disponible en nuestros países y por eso nos fuimos por ahí. Pero en el futuro, pues sin duda vamos a tener que abrazar estas otras cuestiones, estos acercamientos novedosos en donde creo que tenemos pues mucho que hacer y también nosotros, países latinoamericanos, debemos también pues volvernos, espero pronto, protagonistas en estas nuevas tecnologías y su aplicación para las enfermedades que son de interés para nosotros. Doctora, y de nuevo es las limitaciones intelectuales de un economista hablando de temas de tecnologías de vacunas, pero si entiendo bien, una vacuna china y alguna otra por ahí, más un montón de las que están todavía en desarrollo, parece que siguen el viejo procedimiento, llamemos Pasteur o como quiera que se llame, digamos, de la tecnología original, más todas estas cosas nuevas. ¿Significa eso que de alguna manera los dos esquemas van a continuar hacia adelante? Y claro, cada enfermedad significa, o cada vacuna significa una patología particular, pero retomando este tema de la vieja tecnología, parece que todavía está medio vivita y coleando. En efecto, nosotros le llamamos la tecnología tradicional y tiene muchas ventajas, entre ellas el bajo costo. Ajá. ¿Cuál es el reto en este caso en particular del SARS-CoV-2? Pues porque se requiere para manejar estos virus tecnologías de contención biológica muy importantes y eso pues es un riesgo. Entonces, mucho depende de qué virus estemos hablando. Hay para algunos virus en donde estas tecnologías tradicionales son muy buenas, sobre todo porque resultan en precios bajos y en la capacidad también de nuestros países de poderlas producir, pero en otros casos las tecnologías modernas tienen ventajas muy importantes. Nosotros pensamos que básicamente tenemos que movernos a lo que llamamos la biotecnología moderna, que viene desde las vacunas basadas en proteínas y de las cuales las más avanzadas son las vacunas cubanas, la Abdala y la Soberana, que van bastante bien y que son basadas en proteínas, o las vacunas como Novavax, que están basadas en proteína y que son un poco tal vez el intermedio entre estas tradicionales y las tecnologías basadas en solo ácidos nucleicos. Por otro lado, las tecnologías como las de AstraZeneca o la vacuna de CanSino Sputnik son muy similares en general a las tecnologías tradicionales porque es básicamente fabricar virus, ¿no? Entonces, pues esas también tienen su lugar, ¿no? Entonces, yo creo que todas tienen lugar, todas tienen su nicho y todas van a seguir siendo vigentes porque tienen características que las hacen adecuadas para enfermedades y situaciones diferentes. Más allá de la investigación básica, que creo que es el nombre de las cosas en la universidad, además de la enseñanza, pero más allá de la investigación en vacunas, ¿qué otros campos sus colegas y usted en el instituto han estado trabajando o planean trabajar? Desde el punto de vista de COVID-19, de manera para concretar, porque lo que se hace en el instituto es muy amplio, existe aquí en México un grupo que está liderando todo lo que es la parte de secuenciación
y la caracterización de los genomas de los distintos SARS-CoV-2 que están en México. También estamos trabajando en cuestiones de terapias basadas tanto en sueros de caballos, en donde Costa Rica es líder y ha estado trabajando también en esto y básicamente pues hay una tradición en Costa Rica excelente en cuanto a estos desarrollos, también basadas en anticuerpos monoclonales, y también estamos haciendo mucho trabajo en cuestiones de diagnóstico. Aquí en el instituto fue en donde se montó inicialmente el método para poder hacer la detección utilizando el PCR en colaboración con el INDRE en México, que es el instituto gubernamental que se encarga de hacer el seguimiento o el diagnóstico de estas enfermedades infecciosas. Y también estamos trabajando pues en otras cuestiones de diagnóstico serológico y vigilancia en general. Entonces, pues casi tenemos todo el panorama completo en el instituto, también un grupo de personas expertas en el manejo de datos son los encargados aquí en el IBT, como nos llamamos de cariño, de hacer todo el análisis de la información que se está generando en los hospitales y en pues, los lugares de vigilancia epidemiológica en México. Los invitamos, amigas y amigos, para que se queden con los espléndidos programas de Canal 15 UCR y mantengan todas las medidas de salud que puedan mantener. Cuídense.